Recordar entonces que cuando hablamos de inhibidores de síntesis de proteínas, vamos a tener unos medicamentos que actúan en el ribosoma de las bacterias. Algunos de los medicamentos actúan en el sitio P, peptidiltransferasa, del RNA ribosomal 23S de la subunidad 50S, y otros medicamentos actúan en el sitio aminoaciltransferasa del RNA ribosomal 16S subunidad 50S. Recordar, pueden tener efecto competitivo, si actúan en el mismo sitio se quitan efecto entre ellos, y las bacterias pueden expresar o pueden tener resistencia cruzada. Al cambiar el sitio P o al cambiar el sitio A, varios grupos de antibióticos dejan de servir. El cloranfenicol ya no se utiliza tanto, es buen antibiótico, pero tiene mucho riesgo de toxicidad, tiene mucho efecto adverso. Este actúa en el sitio P, entonces actúa su unidad 50S, 23S, sitio P. Generalmente es bacteriostático. En algunos casos, por ejemplo, neumococo, meningococo, hemófilos, puede ser bactericida, es decir, en algunos casos puede llegar a matar la bacteria. Generalmente actúa más como bacteriostático y solo detiene la replicación de las bacterias. Este cloranfenicol depende de un transporte dependiente de energía, valga la redundancia. Ese es un proceso que se da en citoplasma. La bacteria en algunos casos puede cambiar ese transporte, ese EDP, y eso puede favorecer resistencia hacia el cloranfenicol. Problemas: primero, puede alterar la médula ósea. Al alterar la médula ósea puede existir anemia, leucopenia, trombocitopenia. Es entonces una de las razones por las cuales ya no se utiliza casi. Hay otras alternativas que son mejores. Resistencia hacia el cloranfenicol, que no ingrese el antibiótico. Entonces se altera lo del proceso del EDP, transporte dependiente de energía. La bacteria también puede alterar la permeabilidad de membrana externa, gram negativos. Puede haber enzimas que destruyan el cloranfenicol. Y la bacteria puede cambiar los aminoácidos anexos al sitio P. Llega el antibiótico, no reconoce los aminoácidos, no funciona el antibiótico. Puede requerir ajuste en falla renal hepática, puede tener interacciones con citocromo, en algunos casos puede actuar como inhibidor de citocromo, entonces aumenta concentraciones de otros medicamentos y favorece efectos adversos o toxicidad. Ya mencionaba lo del riesgo de anemia, leucopenia, neutropenia, trombocitopenia, daño de precursores en médula ósea. Y en los neonatos puede causar un cuadro que se denomina síndrome del niño gris. Entonces los neonatos no eliminan bien el cloranfenicol, en caso de dosis alta se puede acumular y ese niño va a tener un cuadro de shock cardiogénico, va a tener hipotensión, va a tener cianosis y de ahí esa cianosis sacaron el término de síndrome del niño gris. En otra época el cloranfenicol, por ejemplo, se utilizaba para meningitis en niños. Ya hay antibióticos que generan menos riesgo y que también tienen buen cubrimiento, buena actividad. Otro grupo, aminoglicósidos.
estos son los únicos antibióticos que actúan en el ribosoma que siempre son bactericidas, siempre y cuando la bacteria sea sensible. Entonces, estos matan las bacterias. Tienen unión al sitio A, su unidad 30S, RNA ribosomal 16S. Esa unión es irreversible. Entonces, eso da parte de la característica que sean bactericidas. Además, los aminoglicósidos también alteran el transporte EDP, transporte dependiente de energía en el citoplasma. Eso es un mecanismo que usa la bacteria para la energía. Entonces el aminoglicósido altera ese transporte. Y también puede alterar la función de la membrana en algunas bacterias. Los aminoglicósidos son bactericidas. Además de eso, los aminoglicósidos también son concentración dependientes. Matan según la cantidad. Eso de hecho es bueno porque es uno de los factores que favorece, que hace que los aminoglicósidos se puedan administrar una vez al día. Al administrar una vez al día se reduce el riesgo de efectos adversos, para algunos de los efectos adversos, y dijéramos es como más fácil efectuar el tratamiento. Bactericidas concentración dependientes. Entonces altera el transporte dependiente de energía, EDP, altera la parte de las porinas y la membrana de las bacterias y tiene una unión irreversible al sitio A de la subunidad 30S, lo cual hace que los aminoglicósidos sean bactericidas. Entonces, estos matan las bacterias. Resistencia hacia los aminoglicósidos. Entonces, puede pasar que haya enzimas que destruyan el aminoglicósido. Se presenta más, por ejemplo, en gram positivos. En gram negativos. Y también en cocos gram positivos que destruyen la amicacina por medio de enzimas periplásmicas. Bueno, enzimas que destruyen el antibiótico. También cambios en el sitio A, mutaciones del sitio A. Y como diferente mecanismo de efflux, también de una vez las tetraciclinas se expulsan con este tipo de bomba, recuerden. Y otro mecanismo que se denomina el mecanismo de biopelícula o biofilm. Esa colonia o ese grupo de bacterias forma una capa externa gruesa y no deja penetrar el antibiótico. Entonces, parecido como un campo de fuerza, ciencia ficción. Entonces se agrupan esas bacterias, forman ese biofilm o biopelícula, no dejan entrar el antibiótico, no hay efecto del antibiótico. Dentro de los aminoglicósidos tenemos entonces la gentamicina, la amicacina, la estreptomicina y hay otros como canamicina con K, canamicina, capreomicina o también tobramicina con B grande, tobramicina. La gentamicina cubre gram positivos, cocos gram positivos. Entonces puede cubrir estreptococos, puede cubrir algunos enterococos, puede cubrir
Estafilococo aureus meticilino sensible, no resistente, sensible. Y la gentamicina también puede cubrir gram negativos, Escherichia coli, Klebsiella, Serratia. Entonces puede cubrir algunos gram negativos entéricos. Amikacina cubre puro gram negativo. Entonces contra gram positivo no sirve. Dentro de los gram negativos, entonces de nuevo, E. coli, Klebsiella, Serratia, Proteus. Y la amicacina y la gentamicina, más la amicacina, también cubren bien pseudomonas, que es un gram negativo, es parecido a los entéricos. Streptomicina se reserva para tuberculosis. Tobramicina se administra oftálmico o se administra vía inhalatoria. En el uso de la tobramicina por vía inhalatoria es más que todo para pacientes con infecciones por pseudomonas asociado a fibrosis quística. Fibrosis quística es una enfermedad autosómica recesiva. Hay una alteración en la parte del transporte de sodio y de cloro. Esos pacientes hacen una disfunción mucociliar respiratoria. Eso genera que acumule muchas secreciones en el pulmón. Presentan cambios como bronquiectasia, dilatación de los bronquios que acumulan material adentro. Y eso favorece infecciones por pseudomonas. Entonces la tobramicina es como una de las últimas alternativas en infecciones por pseudomonas. Los aminoglicósidos se pueden utilizar en combinación con otros antibióticos como beta-lactámicos. En el caso de la gentamicina, van a haber combinaciones con ampicilina, que es una aminopenicilina, un beta-lactámico. Tratamiento de listeria. Entonces recuerden listeria monocitogenes, asociada con meningitis en inmunosuprimidos, extremos de la vida, ancianos y neonatos. Ampicilina más gentamicina, buena actividad contra listeria. También contra enterococos, algunas cepas de enterococo. Recuerden primero ampicilina, gentamicina, si no vancomicina. Y si es resistente al enterococo a la vancomicina, ya vienen linezolid, daptomicina u otros. La combinación de ampicilina-gentamicina también es muy útil para infección por estreptococo agalactiae. Ese es un estreptococo del grupo B. Ese se relaciona con infecciones en pacientes embarazadas, trabajo de parto y en neonatos. Está relacionado con una infección que se denomina amnionitis. Esa amnionitis se relaciona con otro evento que se denomina ruptura prematura de membranas ovulares. Es lo que la gente denomina comúnmente como rompió la fuente. Si hay una ruptura prematura antes de tiempo, pasan muchas horas hasta el momento del parto de esas membranas, hay riesgo de infección en la madre y en el bebé.
Entonces la ampicilina con gentamicina sirve para tratamiento de amnionitis por Streptococcus galactiae y de meningitis o de sepsis en neonatos por ese mismo Streptococcus galactiae. También se puede combinar la amikacina con cefalosporinas para cubrimiento de infecciones graves por gram negativos. Entonces, por ejemplo, infecciones graves por pseudomonas, pacientes quemados, neumonía asociada a la ventilación mecánica, la fibrosis quística, pues con la sobreinfección. También esa combinación de cefalosporinas y amikacina se usa, por ejemplo, en neutropenia febril en algunos casos. Entonces puedo combinar beta-lactámicos con aminoglicósidos. Otras infecciones, entonces, por ejemplo, para brucelosis, Brucella melitensis, se transmite por lácteos, infección asociada con las vacas. Hepatitis, esplenomegalia, fiebre, adenopatías, infección o síntomas de tracto gastrointestinal. También para esta que es Francisella tularensis, la infección se llama tularemia y está asociada con manipulación de conejos, galpones de conejos. Y ya otras, por ejemplo, la streptomicina para Yersinia pestis, peste negra o peste bubónica. Eso pues en Colombia no debe. Se administran vía intravenosa, salvo en neonatos o en circunstancias especiales, se administra una vez al día la dosis, toda la dosis junta. Se debe administrar lento para reducir riesgo de bloqueo neuromuscular. Si al paciente le da un bloqueo neuromuscular, hace una parálisis del diafragma y presenta un paro respiratorio. Tiene más riesgo de ese bloqueo. 1, si administro rápido, si paso rápido. 2, si el paciente tiene una hipocalcemia, si el calcio está bajito, o una hipomagnesemia, si el magnesio está bajito, o si ha recibido en las últimas horas bloqueadores neuromusculares, entonces medicamentos de anestesia, rocuronio, bencuronio, pancuronio, cisatracurio, succinilcolina. Entonces, si recibe alguno de esos medicamentos, también aumenta el riesgo. Los aminoglicósidos se concentran en oído interno, entonces pueden causar ototoxicidad y alteraciones vestibulares. Pueden generar hipoacusia o pueden generar alteraciones del equilibrio. Y también se acumulan en el riñón. Los aminoglicósidos en su mayoría tienen excreción renal sin cambios. Ese paciente hay que estar vigilando función renal. Puede hacer una falla renal por el aminoglicósido, acumula el aminoglicósido y eso lleva a su vez a que empeore más la falla renal. Entonces, riesgo de falla renal. Tener en cuenta para falla renal que ya tenga un compromiso renal previo, que el paciente esté hipotenso, deshidratado o hipovolémico, que se usen dosis altas, que se administre más de 3 días seguidos, que es la mayoría de tratamientos, de esquemas de tratamiento, y que se administren otros nefrotóxicos. Importante, por ejemplo, la vancomicina. A veces en endocarditis se combinan vancomicina, gentamicina o con el riñón. La fotericina B, que es un antifúngico.
antivirales, aciclovir, foscarnet, similares. Y también muy importante, medios de contraste yodados. Le hicieron un TAC contrastado de abdomen o de tórax y después le aplican el aminoglicósido. Ojo, riesgo de nefrotoxicidad. Si el paciente ya tiene falla renal, se busca otra opción de antibiótico. Si no hay otra opción de antibiótico, hay que mirar la depuración de creatinina y hay que hacer un ajuste de dosis según el valor de la depuración. Eso se hace con unas tablas como la que está ahí en la imagen, que se denomina un nomograma. Entonces, primero calculo la depuración de creatinina. Recuerden, valor aceptable 80 a 120 miligramos por mililitro por minuto. Usted puede calcular con una calculadora médica, le ingreso los datos del paciente o simplemente para que recuerde la fórmula, 140 menos la edad en años por peso en kilogramos, dividido 72 por creatinina sérica. Y si es una mujer o un paciente de raza afroamericana, multiplico todo por 0.8, 0.85. Entonces la depuración le dio de 50 miligramos mililitro minuto. Hay que reducir la mitad de la dosis. La depuración le dio de 20, entonces hay que reducir el 80% de la dosis y administrar cada 2 días. Entonces el nomograma le indica a usted cómo va a administrar el aminoglicósido.